Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al tema 4 de nuestro curso de cálculo diferencial. Operaciones con funciones. Las operaciones con funciones sirven para generar nuevas funciones, no solo las algebraicas que conocemos, ni las trascendentes. Podemos combinar ambas, pero tenemos que tener cuidado en cosas de lo que ya hemos hablado, como el dominio y el rango. ¿Cuáles son las operaciones que puedo efectuar con las funciones? Suma de funciones, resta de funciones, producto o bien multiplicación de funciones, cociente, es decir, una división de funciones, y la operación más importante, también las demás son importantes, pero esta tiene más relevancia, composición de funciones, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace alguna de ellas. Vamos a hablar primeramente de la operación suma y resta de funciones. Como bien tu intuición te lo dice, simplemente sumar las funciones o restarlas, ¿verdad? Si son funciones algebraicas, pues las tratamos como polinomios, como ya las sabemos tratar. Si es una función algebraica con una trascendente, pues ya lo veremos. Una condición importante para poder sumar las funciones es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sale? Entonces es una condición de que el dominio de esta función lo determiné con df y el dominio de esta función g de g, y aquí sus respectivos rangos. Una condición para poder sumar las funciones es que cuando a esta mancha le intersecto esta mancha del dominio, es decir, tengan puntos en común, números en común, ¿vale? Es decir, para yo poder efectuar la suma de dos funciones, debo de tomar o de observar que el dominio sea la intersección de ambos dominios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasará con el rango? Esa es una pregunta que te lo dejo y pues espero me lo puedas responder en alguna de las sesiones que vamos a tener, ¿vale? ¿Qué pasará? ¿También será la intersección? ¿No será? Vamos a verlo. Pero mira, para estar en este contexto y por simplicidad, vamos a tomar funciones que vayan de los números reales en los números reales. El rango puede ser distinto, ¿sale? Pero el dominio, vamos a tomar los números reales y los números reales. Así no nos vamos a tener que preocupar de en qué puntos coinciden, porque el dominio es R y R, pues cuando los superpongamos o los intersectemos, el dominio va a seguir siendo todos los números reales, ¿vale? Vamos a un ejemplo de cómo sumar o cómo restar funciones. Para este ejemplo 1, nos proporcionan dos funciones f y g, donde ya se ve explícitamente el dominio y el rango, el dominio y el rango. Recuerda lo que dijimos, vamos a trabajar con funciones donde su dominio sean los números reales y los números reales. Puedes comprobar que esta expresión que corresponde a f tiene este dominio y este rango. Usa GeoGebra para que compruebes esto. G de x tiene esta expresión de los reales y su rango es del 1 al infinito, ¿sale? Son dos funciones algebraicas. ¿Cómo las vamos a sumar? Fíjate bien, esta es la notación f más g. Esta es la función f más g. Puedes pensar que es dos funciones. Sí, son dos funciones que se están sumando, pero se dice que se vuelve una sola función, es decir, la función suma f más g evaluado en este número x. Recuerda que x es un número real, pues sería f de x más g de x. Escribo la expresión de f de x y la expresión de g de x. Ya sé yo sumar polinomios, los acomodo de la potencia más grande. Menos 7 más 1, menos 6. Este es el resultado. Observas cómo estas dos funciones generaron esta nueva función al sumarse. Y ojo, lo único que puedo decir al ver esto, yo ya sé de lo que en los diagramas que vimos anteriores, que su dominio va a ser la intersección de este dominio con este dominio. Los reales intersectados con los números reales, pues siguen siendo los números reales, ¿vale? Entonces su dominio son los números reales. No puedo decir nada todavía del rango. Te invito a que cheques en GeoGebra cuál es el rango de esta función y si todas estas funciones tendrán el mismo rango, ¿vale? La función resta f menos g.
Es f menos g, la expresión de f, y menos, recuerda que el signo menos afecta a los términos que tenga la otra función. Nuevamente acomodas, distribuye el signo, mira, menos por más, menos por más, menos 3x cuadrada, más x, menos 7 menos 1, menos 8. Esta función nuevamente va a tener su dominio como todos los números reales, pero el rango será esta o será la intersección de este con este, no lo sé. Te invito a que lo veas con GeoGebra y me digas, ¿sale? Siguiente pregunta, ¿me puedes decir qué pasa si lo hago al revés la suma? Es decir, g más f de x. Pues escribo g de x más f de x, la expresión de g de x y la expresión de f de x. Y este es el resultado, mira, observa que salió la misma expresión. Bueno, como ya sabemos que en los números reales la operación de sumar es conmutativa, es decir, da lo mismo sumarlas al revés o en el mismo orden, ¿no? F más G es lo mismo que G más F, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo hago al revés la operación de resta? G menos F, la expresión de G menos la expresión de F. Distribuyo el signo, menos por más, menos. Menos por menos, más. 3x cuadrada menos x, 1 más 7, 8. Observa que es como si solo le hubieras cambiado el signo, mira, menos y aquí es más y aquí es menos y aquí es más, ¿vale? Entonces te invito nuevamente a que me digas cuáles son los rangos de estas funciones. Ojo, esto es importante porque a veces nos ponen a sumar funciones así por sumar para practicar y está bien para practicar, pero no hay que perder de vista que las funciones modelan cosas, tienen un dominio, es decir, de donde tienen permitido tomar los números, ¿sale? Los datos. Y si pues una función modela un proceso con ciertos datos y otra función modela otro proceso con ciertos datos y no hay parentesco o coincidencia, es decir, que no haya intersección entre estos dos datos, pues obviamente no voy a poder trabajar con los dos procesos simultáneamente, ¿verdad? Es por eso, ojo, no te voy a preguntar explícitamente por los dominios y los rangos de las nuevas funciones. En algunas ocasiones sí, no te confíes, en algunos ejercicios de tu tarea sí lo voy a hacer, pero quiero que te enfoques en realizar correctamente las operaciones con las funciones. Vamos a ver otro ejemplo de suma y resta de funciones. Para este segundo ejemplo tenemos la función f de x, que es una función algebraica, y aquí está su dominio y su rango, y la función g, que es una función trascendente. Más adelante te voy a hablar de estas funciones que deben de ser muy conocidas para ti y describir sus elementos, su dominio y su rango. En el ejemplo anterior sumamos dos funciones algebraicas y obtuvimos una función algebraica, ¿verdad? Ahora cuando sumamos, observa que la expresión de f más la expresión de g no podemos sumarlas porque no hay términos semejantes, simplemente se queda así. Nuevamente te digo, el dominio es la intersección de estos dos dominios o bien todos los números reales. Pero ¿qué puedo decir del rango? Ve en GeoGebra cómo es la gráfica de esta función y qué puedes decir del rango, ¿vale? Ojo, esta función, pues te podría preguntar, ¿qué es algebraica o trascendente? Porque tiene una parte algebraica y una parte de una función trascendente, ¿verdad? Es una combinación de ambas, por eso te decía que las operaciones con funciones sirven para generar nuevas funciones que sean combinaciones de ambas. F menos G sería la expresión de f menos el seno. Nuevamente su dominio son todos los números reales, pero el rango será igual a este o será diferente, no lo sé, grafícalo. Ya sabes que operar al revés la suma de funciones da el mismo resultado y si opero al revés la operación de resta, solo es cambiarle los signos. ¿Vale? Vamos con la multiplicación y la división. Ahora para el producto y el cociente de funciones, la notación es fg
es decir, la función producto evaluada en un punto es f de x, g de x. Nuevamente se tiene que pedir para poder hacer esta operación que los dominios coincidan en algunos puntos, es decir, la intersección del dominio f con la intersección del dominio de g, ¿sale? Y para hacer el cociente de funciones, es decir, una división, se debe de pedir que los puntos que tengan en común no anulen a la función de abajo. Recuerda que hemos estado diciendo que no podemos dividir entre 0, entonces debemos de quitar los puntos del dominio que anulen a la función de abajo. Y la notación es f entre g, evaluado en el punto x, pues es simplemente f de x entre g de x. Un ejemplo, mira, voy a utilizar las mismas funciones que utilicé para la suma y la resta. Una función algebraica y otra función algebraica donde aquí se ven dominio y rango, dominio y rango. Cuando multiplicamos las funciones, simplemente es expresión de f por la expresión de g. Recuerda cómo multiplicábamos los polinomios. X por 3x cuadrada, 3x al cubo. X por una, x. Menos 7 por 3x cuadrada, menos 21x cuadrada. Menos 7 por 1, menos 7. Recuerda que un término multiplica todos los términos que tenga la otra expresión. El segundo término a todos los términos de la otra expresión. Simplificamos 3x al cubo menos 21x cuadrada más x menos 7. Observas que esta multiplicación de funciones me dio una nueva función ya de grado 3, ¿vale? Nuevamente, ¿cuál será su dominio? Si van de los reales a los reales, pues el dominio de esta función serán todos los números reales. ¿Cuál será su rango? Si yo quiero hacer el cociente de estas funciones, debo de ver, fíjate bien, aquí lo que dice, la intersección de los dominios, en este caso R y R, pues la intersección es todos los números reales, ¿verdad? Es decir, no hay ningún número que haga que esto se anule. Por eso es importante los dominios, porque si a mí se me hubiera escapado que hay un número que lo anula, ya no la puedo realizar esta operación, ¿sale? Entonces, f de x es x menos 7 y g de x es 3x cuadrada más 1. Hay veces en que se puede simplificar la expresión que sale aquí, recordando las técnicas de factorización o división de polinomios que viste en álgebra, ¿sale? Pero quiero hacer mucho énfasis en los dominios. Aquí sí puedo hacer esta división de funciones porque no hay ningún número en x que haga que esto sea 0. Igual te invito a comprobarlo como lo hemos visto. Esto es una función racional. La división de estas dos me dio una función racional. ¿Cómo llamamos el dominio de las funciones racionales? Pues forzando el denominador a 0 para eliminar los puntos que no pertenecen al dominio. Puedes forzarlo a 0 y te vas a dar cuenta que no hay ningún punto que anule esto. O bien, esta función no tiene asíntotas verticales. También grafícalo en GeoGebra para que te compruebes lo que te estoy diciendo. Nuevamente, si yo hiciera la multiplicación cambiando los factores, es decir, g por f, pues me saldría lo mismo porque la operación de multiplicación en los números reales también es conmutativa, es decir, da lo mismo fg que g de f. La operación g entre f, pues obviamente no va a dar lo mismo. Te puedes dar cuenta que este término quedaría arriba y este término quedaría abajo. ¿Y qué pasa si este término queda abajo? Te invito a que te lo preguntes.